de las pocas personas por las que siento cierta admiración o cierto respeto en el mundo del periodismo, de la comunicación, es Javier Ares, que todo el mundo sabe quién es Javier Ares, la voz del ciclismo en España. Bueno, ¿cómo será que hace poco tiempo, sí sabía que estaba, pero hace poco tiempo ha sido cuando yo ya he hecho el trasvase de Perico y Carlos de Andrés a Javier Ares y a Alberto Contador cuando veo algo de ciclismo? Ojo, y lo digo desde el absoluto respeto a Carlos de Andrés y a Perico Delgado, que creo que lo han hecho durante años y lo van a seguir haciendo. No, Fernández, te no he leído los labios. Me has dicho muy digno, ¿no? No es verdad. Muy bien. En la televisión española, Perico y su compañero de viaje, primero fue aquel hombre, el pobre que se murió, Pedro González, y desde hace años es Carlos de Andrés. A mí no me parece que lo han hecho muy digno, a mí me parece que lo han hecho muy bien, entre otras cosas, porque yo, que creo que de esto entiendo un poco de retransmitir, soy consciente de lo tremendamente difícil que es estar horas contando algo que de entrada la gente ya lo ve, y encima que tiene una modificación llamativa cada media hora. Con suerte, si la tapas cuesta arriba. Si es llana, vamos. Una siesta morrocotuda. No, yo valoro a Perico y a su compañero de viaje en televisión española. Pero es verdad que desde hace 1 año y medio o 2, yo no soy muy de ciclismo más allá del Tour, algunas veces haciendo zapping, en épocas de Giro, de Tour, de Vuelta a España, me he encontrado a Javier Ares y a Alberto Contador y he recordado que mi primo David, ya cuando empezaron, nos contó aquí que iban a otro nivel. Y es que yo no sé ver ciclismo, de verdad, si la voz no la pone Javier Ares. Es como que me falta algo. Me va a pasar con el fútbol, nos va a pasar un poquito a todos, incluso a esos madridistas que le odian. Con el fútbol, cuando ya no sea Carlos de Andrés, Carlos Martínez, el que retransmita el fútbol, que lo hizo toda la vida con Robinson. De hecho, yo a Robinson le echo de menos. Cuanto más han venido, más valoro a Robinson, fijaros. Y os habrá pasado a más de uno. Bueno, pues Javier Ares es de lo poco que admiro en la profesión. Primero, porque es muy bueno. Segundo, porque me parece que transmite con naturalidad. Todo lo que ha transmitido lo ha hecho con relativa naturalidad, y eso me parece que le da todavía más valor. Y tercero, porque yo no tengo el recuerdo, yo no le tengo, de Javier Ares protagonizando ningún tipo de escándalo que conste en penales. Sí, yo le tengo cierta admiración, especialmente profesional. A lo mejor en su vida privada, si hablo con su mujer, su exmujer, o un hermano o uno de sus hijos, me dice que es un canalla de tomo y lomo, porque nosotros a los que conocemos es al personaje. Vosotros de mí, y eso que hago una radio a corazón abierto, aunque lo cuento todo, pero conocéis el personaje público. Y a todos nos huelen los pedos, como dice un amigo mío. Pero yo le tengo admiración a Javier Ares, de los pocos, en una mano me sobran dedos. Yo no admiro a ningún periodista, prácticamente a ninguno. Todas cosas porque sabéis lo que pienso del periodismo y de los periodistas. Bueno, pues Javier Ares ha hecho una reflexión en voz alta que me ha hecho sentirme bien, porque como vais a comprobar, ha dicho lo que yo os vengo contando del periodismo desde hace ya bastantes años. Hace ya mucho tiempo que el periodismo se hincó de rodillas, genuflexo, ¿verdad?, ante el poder en todos los órdenes, y no iba a ser en el deporte menos. Y entonces, a la hora de la verdad, el periodista es un asalariado que está pendiente de recoger las migajas del rico opulento, que diría el pasaje bíblico, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo va a haber información? Entonces, la información que te den, la que te quieren dar,
y no la que deberían darte. ¿Por qué? Porque el periodismo vive muy sometido. Es normal, yo no lo hago como crítica, yo soy muy analista y muy reflexivo en este sentido. Creo que los medios informativos en un determinado momento vivieron de lo que generaban, de la publicidad, y eso les permitía ser independientes. En los tiempos actuales eso ya no es posible de momento. Ojalá que evolucionemos en positivo para conseguirlo, ¿no? Ahí está, como habéis escuchado, resumido, pero lo que tantas y tantas veces os he contado. No existe periodismo, es mentira. No hay periodismo en España. En el mundo creo que es mayormente lo mismo por un documental que vi hace unos años sobre Estados Unidos, que me dejó escalofriado de hasta qué punto hay un control absoluto de los medios de comunicación en el supuesto país de la libertad. Pero en España, que es de lo que yo puedo hablar, no existe el periodismo hace años, no existen periodistas. Todos esos que os dicen, no, yo soy periodista, mentira, tú no eres periodista. Tú habrás estudiado periodismo, tú habrás pasado por la Universidad de Ciencias de la Información, pero tú no eres periodista. ¿Por qué? Porque tú no cuentas la verdad. Tú cuentas lo que a tu medio de comunicación, lo que al que te paga el sueldo, le interesa. Es decir, tú eres propagandista. O sea, el periodismo dejó de existir hace muchos años. Yo no he conocido un periodista en mi vida. Yo es que no lo he conocido. Ya que me digan, no, Federico... Y ojo, que le tengo un respeto a Federico porque a mí me trató de lujo cuando me fichó para su radio. No, Federico, mentira. Federico depende de licencias de radio. Federico recibe publicidad institucional también. Será uno de los que está más cerca del periodismo, pero el periodismo absoluto no existe, el periodismo real no existe. En el momento en el que tú ingresas una sola peseta de una administración pública dirigida por un político, un partido político, no existe la libertad. Falso. Y a día de hoy, como ha explicado Javier Ares, donde el principal cliente de hasta la última página web, es que esas páginas web que os dan noticias, por ejemplo, en Cantabria de Cantabria, que son una chuminada de página web, que es que no están a veces ni actualizadas, que se ve que entra uno cada cierto tiempo y cambia algo para que parezca que está refrescada. Y que han entrado 4 en todo el día. Imaginaros los medios. SER, COPE, Onda Cero, los periódicos, teles locales, Su mejor cliente son los políticos, la administración pública. ¿Cómo cojones van a hacer periodismo si tu mejor cliente es la administración pública? Es que no le entra en la cabeza absolutamente a nadie. Es que no hay que ir al colegio a estudiar parvulitos y primaria para entender esto. Y encima, como dice Javier Ares, ese proceso del dinero político cada vez es mayor. Porque cada vez los medios de comunicación son menos rentables. ¿Por qué? Porque estamos en la época de los influencers, de los youtubers. Últimamente las empresas, cuando hacen comidas para trasladar algo publicitario, ya no invitan a periodistas. ¿Por qué? Porque saben que no llega a ningún lado. Invitan a influencers, a youtubers. Es así. O sea, hoy cala mucho más cualquier influencer o cualquier youtuber que la COPE, la SER, Onda Cero, el Diario Vascoñés y el Diario de Pontevedra juntos. Pero ¿quién lee un periódico? Y si lo quitas de las cafeterías donde la gente pasa las hojas mientras toma el café, viendo, como decía mi abuela, santos y titulares, ni Dios. Pero ¿recordáis al último que se fijó en un anuncio en un periódico? Y las radios, si supiésemos la verdad de las audiencias de la COPE, la SER, Onda Cero, fliparíais en colores. Pero ¿hace cuánto que nos dicen en el bar o en el trabajo, ¿oíste anoche lo que dijo Juan? ¿O has oído esta mañana lo que ha dicho Pedro? Si es que eso pasó a la historia. Me parece que tienen el EGMS,
que sirve para repartirse el dinero entre ellos, lo tienen absolutamente adulterado y te cuentan que les oímos cientos de miles de personas. Prueba, mete publicidad en un programa local de COPE SER Onda Cero y analiza a fondo realmente la vuelta que tiene. Nula. Nula. O en el periódico, nula. El mejor cliente es la administración pública. Y entonces están, como dice Javier Ares, de rodillas, como dice genuflexión. Le falta decir, están chupándosela al poder. Para Javier Ares es mucho más elegante y señor que yo, ponlo, y lo dice de una manera mucho menos ordinaria de como lo podría decir yo. Hace ya mucho tiempo que el periodismo se hincó de rodillas, genuflexo, ¿verdad?, ante el poder en todos los órdenes. Se hincó de rodillas, menos. Pues, los raqueros están comiéndose las rodillas. Vale, pues eso, lo que ha dicho Javier Ares. Y a Javier Ares le falta un detalle por matizar aquí. Javier Ares se olvida de un detalle que es fundamental, mucho más importante que lo que ha dicho. Y es que los dueños de los medios de comunicación, su negocio menor es el medio de comunicación. Los dueños de la SER y del País tienen otras macroempresas. Por ejemplo, todo el tema de libros de texto. Si todo eso era paralelo al Grupo Prisa, Santillana y compañía. Es decir, no os quedéis en que justo antes de las elecciones Moncloa repartió 440 millones de euros el día que convocó elecciones. 440 millones de euros a los medios de comunicación el día que convocaron las elecciones. No, es que la Iglesia tiene que negociar impuestos con el Estado, la dueña de la COPE. Es que el Grupo Prisa o los dueños de la SER o del País son dueños de macroempresas que tienen otros negocios mucho más importantes en los que dependen del Estado. A3 Media. ¿Vosotros imagináis los negocios que tienen los dueños de A3 Media de otros niveles? Y los cientos o miles de millones que se juegan por decisiones de el gobierno central, los autonómicos o los ayuntamientos. El periodismo no existe hace una pila de años. Y los periodistas menos. Mira, aquí en Cantabria, todos estos que van de periodistas. El Roberto González, a llevárselo crudo el Racing. Lleva toda la vida haciendo de mensajero oficial del Racing. Hasta que le ha metido Manolo Higuera. A llevárselo crudo. Portavoz. Jefes informativos de la COPE. Que ahí le coloqué yo. Como decía García, le puse yo. Me hace parte la polla Fernández, pero es que es verdad, le puse yo. Cuando le querían echar, yo entré al despacho y exigí que le mantuviesen en la COPE. Porque llamaba a los oyentes cuando me sustituía los viernes, los clientes amenazando con quitar la publicidad porque era muy malo. Bien, y hay testigos. Bueno, mira, uno se ha muerto hace poco, desgraciadamente, Luis Hernández Luzuriaga, de que le puse yo. A entrar al gobierno gana más que un consejero o que el de jefe de gabinete de obras públicas. Y estaba de jefe de prensa de Peláez, a la vez que era jefe de informativos. La COPE estaba de jefe de prensa de Peláez. No aparecía, para llevárselo con comodidad. Munarriz, jefe de prensa de la presidenta del gobierno regional, la Buruaga. La María Buruaga. Buruaga. Tonio. Buruaga. Aparta. Siéntate un rato, que estabas bien sentado. Jefe de prensa de la presidenta regional. ¿Cómo se llama ese? Yo no me acuerdo ni el nombre. ¿Cómo es? Miguel. Enrique, puede ser. Enrique, creo. Pero con Munarriz. Munarriz, sí. Munarriz. Fíjate, este era es comisario del diario Vascoñés. Iba de periodista. Ha sido jefe de prensa del egipcio, Paco Martín. Algún día igual me dicen que no voy a tardar mucho, os puedo contar de por qué le llama a todo el mundo el egipcio. De Marcano. Y ahora de la presidenta. Es el comisario político del Vascoñés. Acojonante.
periodista, no se enteró del escándalo de la Pasiega siendo jefe de gabinete de Marcano. Él no se enteró, por ejemplo, de que el funcionario que está en la cárcel era dueño de varios terrenos de la Pasiega y que estaba el de Urbaser y esas 3 empresas sospechosas que se han ido quedando con fincas de la Pasiega, con una llamada de la Guardia Civil donde se pilla como uno de ellos, Emilio Casuso, presume de que él saca el precio que quiera el gobierno por la expropiación de la Pasiega. La Guardia Civil lo grabó. Ahí está el documento sonoro. Munarriz no es periodista, pero no se enteró de todo esto. Y ahora jefe de gabinete de la presidenta del gobierno. Que ha estado con el egipcio y con Marcano. Que es para coger a la Burundanga, no, al Buruaga. Ya me lo vas a pegar. Buruaga. Es para cogerla y decirle, chica, tú no tienes ni un dedo de frente, vamos. Ni un dedo de frente. Sabiendo cómo son el Paco Martín y el Marcano. Y que cualquier día tienes al jefe de gabinete de prensa en vez de con la casa de los gorilas, con la casa de los gorriones. Tremendo. Periodismo. Tuve este verano, soy autónomo y me operé de la cuerda vocal el 2 de agosto. Y en casa, callado, unos días no podía salir para no hablar. Y cuando me estaba recuperando el virus ese del estómago, una cagalera, casi se me va la vida una noche. El Fortasec y yo nos hemos hecho hermanos de sangre. Y claro, estuve 5 días, entre una cosa y otra, 5 o 6 días tirado, vi más tele que en todo el año que yo no veo la tele. Cada 4 anuncios, un anuncio al gobierno de España. Era la hostia. De antes tú ponías la tele y veías anuncios de Colacao, de Coca-Cola, de Evas, las compresas, de galletas Chiquilín, de Jack, y se bajaba la cremallera. El hombre. Ahora, cada 3 anuncios, Ministerio de Igualdad, principalmente Ministerio de Igualdad, y de todos los ministerios. El agua es agua, y solo sabe agua. Ministerio de Consumo. A la vete a tomar por culo. Cientos y cientos y cientos de millones inflados a toda esa basura mediática. Bueno, ya vimos en la pandemia, les compraron hasta las portadas. Muriendo la gente, no cabían los cadáveres. Y los periódicos de este país le vendieron la portada al gobierno. Vamos a salir más fuertes. Una tropa. Me han ganas de decir que son una tropa de hijos de la gran...